Casi un siglo después de morir, una de las momias de San Antonio le revela 3 secretos familiares a una medium. Secretos que tienen que ver con un asesinato, una violación y un sótano oscuro. 2 semanas antes de que trasladaran a las momias de Arteaga al Museo de San Antonio de las Alazanas, 3 personas se reunieron en el salón donde las resguardaban dentro de la Casa Carranza y Archivo Municipal. Vino ya esta señora y me dijo: vengo a visitar a los cuerpos, vine a contactar contigo porque voy a venir tal día a las 12 del mediodía. Su hija también vino porque también tiene los dones. Entonces ya me dice: pásale y vete hasta allá atrás. Entonces la que se contactó fue doña Paula Padilla. De los testimonios familiares y los archivos parroquiales o municipales, Mario Monjarás supo que la más antigua de las momias es de Juan José Teodoro de Jesús Nuncio Rivera, nacido en 1806, casado en Saltillo con Petra Escamilla, cuando ella tenía 15 años de edad. Ambos fueron enterrados en la misma tumba, donde la tierra preservó sus cuerpos hasta momificarlos. Así, dejaron como heredero de su fortuna a su hijo Pedro Nuncio Escamilla, nacido en 1828. Él es otra de las momias exhumadas del Panteón de San Antonio y una de las más misteriosas, ya que esta momia se encontró dentro de un ataúd de madera en el que apenas cabía. Además de ser pequeño como el de una mujer, el ataúd es simple, no corresponde al de un personaje de su nivel económico, lo que hace suponer que tuvo una muerte inesperada, que no le dio tiempo de elegir algo más propio. Aunque lo más extraño es que la momia tiene la lengua de fuera, lo que supone varios escenarios, entre ellos muerte por ahorcamiento. Sin duda, no fue suicidio, porque no lo hubieran enterrado en el cementerio. Tampoco una ejecución judicial, pues ningún documento civil lo atestigua. Así queda el asesinato. Pero entonces, ¿quién mató a don Pedro? Quienes pudieron saber la respuesta son el resto de sus familiares momificados, su esposa Paula Padilla, a quien le llevaba 14 años de edad, o a su hija Clara, también momificada, quien al morir tenía 25 años, una abundante cabellera y una dentadura completa y perfecta. Lamentablemente, padecía de algún tipo de discapacidad por la malformación de las vértebras, que le imposibilitaron la movilidad y la condenaron a vivir postrada en una cama. Ella se casó a los 18 años con Jesús Gaona López, y a ellos se les atribuye ser los padres del cuerpo más pequeño que encontraron momificado en la tumba familiar. Las narraciones de los descendientes de los Nuncio hablan de que entre ellos nació una niña enferma, y que al momento de exhumar la momia más pequeña, encontraron que el cráneo presentaba una descalcificación que le impidió su crecimiento, provocando que aunque tuviera 4 años, su cuerpo pareciese de 2. Así, dedujeron que la hija de la que hablan los descendientes era Celia. Esto no concuerda con las fechas, pues al nacer Clara en 1857 y casarse a los 18 años con Jesús Gaona, la supuesta hija debió haber nacido entre 1875 y 1876. Sin embargo, la fecha de nacimiento de la pequeña Celia está datada en 1874, un año antes de la boda y el fallecimiento en 1878. El cronista les abrió la primera puerta del lado derecho de la entrada principal, donde estaban resguardadas las momias. Ahí, ella pidió permiso a los espíritus para abrir un portal y hablar con alguno de ellos. Así, ellos aceptaron, pero solo hablarían con uno de ellos. Ella se iba a contactar primero con las personas, primero a ver quién quería, porque aparte se desgasta. No quería con don Pedro porque era muy fuerte su energía. Entonces la que se contactó fue doña Paula Padilla. Sin que la parapsicóloga conociera ni un solo detalle de la investigación documental e histórica del cronista, comenzó a referir que Paula estaba haciendo referencia a la muerte de su esposo. El espíritu de Paula le contó a la medium que su esposo lo habían asesinado ahorcándolo. Doña Paula dijo el nombre y yo ya tenía desarrollada la genealogía. Y en toda la genealogía que tenía, solo había una persona que se llamaba como me dijo. Y ese fue un gran general de división en la Revolución Mexicana. Así, con esa pieza, cerró uno de los eslabones de su investigación. Se dio cuenta que todo lo que el espíritu de Paula decía coincidía en nombres, situaciones y fechas con la información que él tenía y no le había mostrado previamente a la medium. Fue en ese momento, cuando refiere el cronista, comenzó a sentir cosquillas en uno de sus costados. Lo único que manifesté en su momento fue
que tenía yo cosquillas, que sentía yo que alguien estaba conmigo. Y ella me contestó, es que Celia está jugando contigo. Cuando llegó el turno de hablar sobre Clara, Paula confesó que a su hija la violaron, que el violador era su primo, el mismo que años más tarde asesinaría a don Pedro. El motivo fue el mismo, provocar un conflicto familiar para que se enfrentaran y él poderse quedar con las tierras. Por eso, un día, aprovechando que dejaron sola a Clara y que ella no se podía mover, el primo entró al cuarto y abusó sexualmente de Clara. Al enterarse, Paula decidió no contarle a don Pedro para evitar la confrontación que su sobrino buscaba, pero no fue lo único que ella ocultó. Él no sabía que habían violado a Clara y Clara creyó que ya había muerto la bebita. Cuando se alivió, la abuelita la agarró y la depositó en la parroquia. Don Pedro nunca supo. Además, la niña que nació vino al mundo con una discapacidad que en aquel entonces era considerada un castigo divino por ser resultado de la unión sexual de dos familiares. Los especialistas que analizaron la momia de Celia coinciden en que tenía síndrome de Down. La nieta, que en vida don Pedro nunca conoció, estaba condenada a vivir en la oscuridad y caer en el olvido. Al conocer esta última revelación, la médium dio por concluida la sesión, dejó de platicar con Paula y cerró el portal. Después, tomó sus cosas y se fue con su hija, sin decir nada, sin discutir, sin hablar de lo que había sucedido. Ese es el favor que le pide a la licenciada para ya descansar en paz. Después de allí, jamás se han manifestado, a excepción de Celia, la bebita. Un día que grabamos, estuvimos de este lado Robert y yo, y de aquel lado estaba la productora y estaba el camarógrafo. El lunes que vengo, me dice el señor de la limpieza, oiga, usted trajo un niño, andaban descalzos aquí arriba del escritorio. Le digo, no, pues si nomás yo estuve grabando aquí, nadie más tiene llave para que entrara el domingo. A ver, vamos a verlas. Ya fui y ahí estaban dos huellitas, así. O sea, no están rectas como estamos nosotros, así. Y eran de bebita, ahí pueden ver si 10 centímetros tenía. ¿Sí? Y estaba abocado viendo hacia el sur. Otra revelación mostró que además de estar colocadas uno junto a otra, las momias de Clara y su hija Celia, quienes no se conocieron en vida, al parecer se han reunido para convivir en la muerte. En la Casa de la Cultura en Arteaga, donde fueron resguardadas las momias de San Antonio, antes de ser trasladadas al museo, es conocida por haber sido el primer cuartel constitucionalista de Venustiano Carranza. Ese hecho histórico hizo que desde 1913 el espíritu de 4 soldados federales se quedaran atrapados ahí. La historia refiere que cuando Venustiano Carranza se negó a aceptar a Victoriano Huerta como presidente, salió de Saltillo rumbo a Arteaga y se hospedó en la casa de sus amigos ubicada detrás de la presidencia municipal donde hoy está el archivo municipal. Ahí estableció su primer cuartel constitucionalista y comenzó a redactar al que posteriormente fue llamado Plan de Guadalupe, pero el ejército fiel a Victoriano Huerta lo seguía de cerca. Cuando llegaron ahí atrás, donde estaba el horno prendido, que es aquí al final en la cuarta galería, estaba el horno prendido, entonces con las palas que meten y sacan el pan, en las charolas del pan, con eso los golpearon y mataron a los primeros 2. Después de un rato, pues los 3 que estaban afuera se preguntan entre sí qué había pasado, que iban a meterse otros 2 a buscar a sus compañeros. Y el último se fue a Saltillo a avisarle a sus altos mandos. Ya vinieron hasta el otro día por las gentes de aquí, los dueños, y solo encontraron a la señora, doña María del Refugio, y se la llevaron presa. Pero en la tarde que se enfrió el horno, sacaron todos los restos y los echaron a un costal y los tiraron al arroyo. Y de acuerdo a los que saben, para que un alma descanse en paz, tienen que recuperar los restos y depositarlos en un lugar santo. Desde entonces, los espíritus de 4 fantasmas de soldados federales viven atrapados en la casa de constitucionalistas, pero quienes han vivido ahí se acostumbraron a ellos. Lo mismo sucede con el cronista, que habla de ellos con mucha naturalidad.